Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre por esta nuestra casa, la Red Causa Chuncoca, y como siempre con sus anfitrionas de siempre, yo, Kiara y André. Hola André, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Kiara? ¿Cómo están todos, todos los que nos están escuchando a través de nuestra casa radial, la Red Causa Chuncoca, y también a través de las diferentes redes sociales de Matecito de Coca? Hoy, antes de empezar, quisiera invitar a todos, todas a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí hemos estado subiendo algo de contenido también de los programas pasados y pueden darnos like para ver, para estar al día con lo que vamos subiendo. Ahora que hemos estado subiendo contenido de programas pasados, y esto lo hablábamos fuera de micrófonos con la Kiara, nos hemos dado cuenta que uno, todo sigue igual de lo que estaba a principios de año, y dos, muchas cosas que hemos predicho que iban a pasar, pasar. Y no porque seamos brujas, no porque seamos adivinas, sino porque Era son lo... tan predecibles Sí, sí. desde el gobierno que sí era obvio que estas cosas iban a pasar. Lo que yo no pensé que iba a pasar es que iban a lograr sostenerse Hasta ahora. hasta que acabe el año. Bueno, todavía no ha acabado el año, pero ya estamos cerca de que acabe el año y Ojalá de parece... verdad se vayan de una vez, ¿no crees, André? Unas nuevas elecciones. Sería un grato regalo de Navidad. O para mi cumpleaños, si pueden, todavía alcanzamos 15 de noviembre. Pero, Esto ya André, pasó, nos pasado. acordamos, ¿no? Nuestro programa de Devuelvan el carburante, donde claramente pedíamos que devuelvan el carburante, la gasolina, etcétera, el diésel. Era de julio, ¿no? Julio. Imagínate, ya vamos a llegar a noviembre y estamos así. Tenemos Y nuestros seguimos en la misma situación. O sea, varias muchas cosas partes, que dijimos, claro, anunciamos muchas cosas varias que dijimos en ese momento que denunciamos y también noticias que leímos en ese momento siguen siendo las mismas. Ahora, el gobierno en este momento dice que no hay gasolina. Bueno, lo que viene diciendo desde los bloqueos de enero de este año, que no hay gasolina porque hay bloqueos, porque han habido una serie de bloqueos de carreteras durante todo el año que no han llegado hasta las últimas consecuencias en ninguno de los casos. Y creo que ese ha sido un error. Bueno, no sé, quién soy yo para decir, cuestionar las decisiones que toman los movimientos sociales, pero el hecho de que haya habido tanto amague de bloqueo que no haya llegado a nada, siento que hace que el mismo gobierno ahora no preste ninguna atención a las demandas de la gente. Tampoco lo iba a hacer, ¿no? Pero por lo menos antes se asustaban, ahora ya ni se asustan. Hemos El tenido tema, una suerte de bloqueos y el gobierno diciendo, o sea, haciendo amagues. Luego, cuando ya había una situación bastante crítica, no me acuerdo ni siquiera en qué fecha, Andrea, a lo mejor tú te acuerdas, cuando ya teníamos que se había anunciado un gran bloqueo, que se habían anunciado paro de transportes en varias ciudades, es cuando el gobierno hace su show de golpe de Estado para un poco amedrentar a la población de que cuidado que iba a haber un golpe de Estado militar si seguían jodiendo, básicamente. Y han habido así una serie, ¿no? De amagues entre que se hace un bloqueo o se hace una marcha, como ha sido la marcha para salvar la patria, que ha sido grande, etcétera. Y el gobierno se sigue cagando y sigue metiendo más represión, sigue metiendo a más dirigentes presos, persiguiendo a más dirigentes. Han habido casos muy graves de que han mandado a golpear a dirigentes y dirigentas de los movimientos campesinos, que es algo que obviamente la prensa no está diciendo, los medios, entre comillas, de comunicación, que son todos pagados casi en Bolivia, no están diciendo eso, pero han habido muchos dirigentes que han sido golpeados por funcionarios de Luis Arce, casi hasta, bueno, y tenemos un compañero que ha muerto luego de haber estado en la Marcha por la Patria, que lo han asesinado los policías que han ido a gasificar, lo han herido, lo han golpeado, etcétera. Entonces, no es algo menor decir esto, porque el gobierno de Luis Arce está actuando como también tenemos nuestro capítulo donde denunciamos que están actuando como sicarios, porque están actuando como sicarios, mandando a perseguir a dirigentes, mandando a golpear a dirigentes, haciéndoles casos judiciales. El Evo no es el único al que le están montando casos contra muchos, persiguiendo a muchos, mandando a seguir a y muchos. además que creo que es importante resaltar que no es una cosa solamente contra Evo Morales o la gente afín a Evo Morales o la gente del movimiento al socialismo.
Porque también han golpeado al dirigente de los Ponchos Rojos, a Sí, David Mamani, que él mismo dijo que no se iba a sumar a ninguna medida ni de Evo Morales ni de Luis Arce. Él dijo que no era ni de un lado ni del otro. sí. Asumió una actitud bastante trosca de que está contra todos directamente, o sea, no está a favor de ninguno. En ningún momento se sumó ni a la Marcha por la Patria, ni ha coordinado, porque ellos también han hecho un bloqueo de carreteras justo al mismo tiempo que estaba ocurriendo la Marcha para salvar la patria, y en ningún momento ha habido una sincronización en las actividades de los Ponchos Rojos que están con él, con los movimientos sociales afines al movimiento del socialismo. Sin embargo, él igual ha aparecido golpeado, no sé cuál es su situación ahora, pero estaba en una situación bastante crítica Y valga y él decir que no ha denunció, sido ¿no? como que pueden decir que es un asalto cualquiera, ha sido justo en el momento cuando el gobierno estaba con conflictos con los ponchos rojos, que bueno, siguen, pero cuando estos conflictos estaban más en auge. Y también no nos olvidemos de cuando hace ya meses varios transportistas de transporte pesado bloquearon un poco el Prado de la Paz porque el gobierno no les pagaba, no sé si te acuerdas, André. Y ahí los de Eso fue las, ¿cómo se llaman? en febrero. Sí, y ahí los metieron presos también a varios dirigentes del gobierno. Claro, Igual el gobierno metió yo creo que presos a librecambistas de esos que están en el Prado, en zonas centrales de La Paz, tiempos por dólares. vender el dólar al precio que realmente está, que no es el que el gobierno quiere decir. Los metieron presos, o sea, no es una cosa de que solamente están metiendo presos. Obviamente sí se están metiendo a lo mejor con más ahínco, más en la prensa, con dirigencias más grandes como la de Evo Morales, porque también lo tienen que hacer en ese lado más en la prensa, porque no lo pueden hacer, digamos, tan por debajo, porque la gente igual lo va a decir, se va a dar cuenta, pero con dirigencias medias o con, como decimos, gente de a pie como estos librecambistas, el gobierno de Luis Arce está actuando así. Entonces, ¿en qué panorama estamos? Estamos en un panorama donde tenemos ahora en Bolivia el bloqueo de caminos de los sectores, bueno, del Estado Mayor del Pueblo, del movimiento al socialismo, de los movimientos campesinos, que está creciendo día a día. Cada día crece más y hay más represión por parte del gobierno contra puntos clave del bloqueo, puntos históricos de los movimientos campesinos como Caracollo, como Parotani, etcétera, que lo hemos hablado varias veces aquí en el programa de por qué siempre se van contra esos puntos, pero también es importante recordarle al gobierno en ese sentido que no ha habido nunca en la historia de Bolivia un bloqueo campesino que haya sido parado, diseminado por la policía, porque lo que pasa es que siempre hay más campesinos que policías, entonces la policía puede ir con toda la violencia que quiera, desbloquea en un segundo, se va y vuelven los campesinos, así funciona, ¿no? Además Pero que bueno, la policía se asusta, o sea, seamos sinceros, tampoco van a arriesgar sus vidas por Luis sí, Arce, ni mucho menos por Eduardo del Castillo. Ellos van, se fijan si se puede desbloquear lo mismo, las Fuerzas claro. Armadas, y esto ha pasado también con Janine Áñez, que se fijan si la cantidad de gente es muy grande, entonces no se meten directamente porque no se van a arriesgar, tampoco van a arriesgar su libertad porque saben que si cometen algún crimen y hasta el final de la gestión Luis Arce, independientemente de que vaya a terminarla o no, podemos creer que yo pienso que no van a lograr sostener los 12 meses que todavía les quedan, pero incluso si logran sostener los 12 meses, les quedan 12 meses y es imposible que este tipo vuelva a ser presidente alguna vez en la historia de Bolivia, ni de manera legal ni de manera ilegal, porque tampoco tiene la fuerza para él dar un golpe de Estado, no tiene tampoco la capacidad intelectual para confabular y lograr gestar un golpe de Estado, ni en bueno, el poder económico quizás un poco, pero no tiene el aval de Estados Unidos tampoco para hacerlo. Entonces, y ni que hablar de que vaya a tener votos, porque no hay una persona en este país que lo quiera o lo respalde, salvo 10 funcionarios pelotudos que en realidad lo que están cuidando es sus propios puestos de trabajo. Claro, sí. Entonces, Es la policía importante no va a esto, la actuar en este policía no momento, lo va a pero defender, digamos, hasta las últimas consecuencias, ni hasta las primeras, porque como tú dices, André, uno ya se sabe que se va a ir, que su gobierno fue y que ya tiene muchos casos abiertos o por abrirse o que están en debate contra él por su corrupción y contra muchos de sus funcionarios, ¿no?
Pero es clave también, hace unos días decía Humberto Claros, que es un dirigente de la ejecutivo de la CSUD-CB, que decía él que no se va a paralizar el país en los próximos días. Y yo creo que en su palabra sí podemos creer, porque él es uno de los dirigentes que ha estado a la cabeza de todos los bloqueos de la Marcha por la Patria, etcétera, que creo que es una de las figuras políticas más importantes ahorita de Bolivia, que define mucho, y él lo ha dicho. Entonces, justamente el otro día se lo pasaba a la Andre, el video que hacía. Como siempre, la causa Chuncoca, porque es la única que nos informa de todo a todos, y que le entrevistaba a Humberto Claros y decía esto. Entonces, creo que en los próximos días tenemos un panorama mucho más jodido como país. En la ciudad de La Paz, no sé cómo están las otras ciudades, tenemos para el día de mañana anunciado un bloqueo de los transportistas, paro de transportes y además con bloqueo, según entiendo. Bueno, de los transportistas, que en La Paz es el bloqueo más grande que puedes hacer, ¿no? El de los transportistas es el más duro. Claro, es un paro de las 1000 esquinas que lo han anunciado, que a pesar de toda la plata que ha corrido, porque ha corrido mucha plata y eso también hay que decirlo, del gobierno de Luis Arce a las dirigencias de diferentes sectores, entre ellos los transportistas, porque como dice la Kiara, son uno de los sectores más fuertes. Te paralizan el transporte público, te paraliza toda la ciudad y el transporte pesado te paraliza el país. Entonces, con estos dos sectores es que han estado negociando y en el programa que hicimos de Devuelvan el Carburante, que fue en julio, justamente hablábamos de que se había anunciado un paro del transporte pesado, que al final, y hubo un TikTok incluso que hizo el ministro de Obras Públicas, que se hizo bastante viral, donde decía que no iba a haber bloqueo, pero ahí ha corrido mucha plata y le han prometido mucho a los transportistas, que ahora han vuelto a salir y han dicho, bueno, ninguno de los acuerdos han firmado un acuerdo de 12 puntos y ninguno de los 12 puntos se ha resuelto hasta ahora. Entonces, de julio ahorita ya han pasado varios meses y no hay intención ni siquiera de tocar estos puntos por parte del gobierno. Y ya el transporte se ha terminado de enojar, tienen toda la razón. Desde el fin de semana ya están cobrando más el pasaje, ya según su propio criterio. Hay algunos que están respetando el precio del pasaje, pero por lo menos el fin de semana estaban cobrando casi el doble y ya anunciaron las dirigencias que van a empezar a cobrar el doble de lo que es el pasaje, de lo que está establecido, hasta que el gobierno resuelva la situación del combustible. ¿Por qué? Y esta es la única vez que yo les voy a dar la razón desde que tengo memoria, porque generalmente son bastante abusivos como sector con la población de a pie. Pero esta vez tienen razón, porque si están más de 24 horas, hasta 48 horas haciendo fila en una gasolinera, eso significa que es 1 o 2 días que no están trabajando y tampoco están durmiendo. Claro. Entonces, significa que están ganando menos. Ahora, la gasolina ya está al nuevo precio que ha anunciado el presidente el 6 de agosto. O sea, ya que lo ha fue anunciado. gasolinazo. O sea, ha tirado un gasolinazo, que lo hemos dicho nosotras. El momento del anuncio hemos dicho, esto es gasolinazo. No nos han hecho caso, pero es un gasolinazo porque es la misma gasolina de mierda que nos la están vendiendo más cara. Si encuentras. Ahora, ¿cuál era el justificativo? Decían, bueno, es que como no hay combustible, si pagan más, ya sin la subvención, van a encontrar el combustible. O sea, ya no va a haber el problema de la escasez, pero va a estar más caro. Y hay mucha gente que dijo, especialmente gente pitita, dijo, no importa, con tal de que haya, yo pago más. Ahora que tenemos, que no hay, y si hay, está el doble. Entonces, y aparte es de mala calidad, André, porque ya yo había dicho hace meses, creo que me parece incluso principios de año, que que los autos se están jodiendo porque la calidad de la gasolina es mala y eso hace que tú me decías, ¿no? Es la bomba de gasolina que es la que se jode y hay que cambiar. Y muchos hemos vivido que nuestros autos se jodieron por eso y fuimos a cambiar a los mecánicos y todos los mecánicos, al menos en la ciudad de La Paz, saben y te dicen que todo el mundo está cambiando esa partecita de su auto porque se jode porque la gasolina es mala y los transportistas algunos lo denunciaron a principios de este año igual. Entonces, imagínate ya cuánto tiempo vamos, es algo que tampoco se habla mucho porque ya hay problemas más grandes como que ni siquiera hay gasolina de la que te jode tu auto, aunque sea, pero incluso
en Ni ese nivel siquiera hay estamos comida, y no en hay ese, carne, no hay arroz. claro, no, pero ni siquiera, André, estamos en el nivel de poder denunciar que nos están vendiendo gasolina adulterada, sino estamos en el nivel de estar rogando que aunque nos den gasolina más cara, que aunque nos den gasolina adulterada, que les cuesta menos y cuánto de plata se robarán ahí porque la están mezclando con otras cosas que no es tan pura la gasolina. Y ni siquiera estamos denunciando eso, estamos tan mal que solamente estamos rogando que aunque sea esa gasolina adulterada nos la den, o sea, a ese nivel hemos llegado y por eso hay memes así por montones en Bolivia de la mala situación en la que estamos y la inflación también. Estamos, creo que la tercera, cuarta inflación más alta de Latinoamérica. Entonces, ¿en qué estamos? Cuando hace, Claro. o sea, Yo hace creo, poquitos años o sea, hay éramos varias la cosas, inflación menor de Latinoamérica. hay varias cosas que es importante que puntualicemos y creo que esto del combustible es realmente muy grave porque ya hemos hablado antes de que cuando no hay combustible se paraliza el país. Cualquier país se paraliza cuando no hay combustible. En eso consiste el bloqueo económico a Cuba. No llega combustible a la isla. Y esto es porque Estados Unidos prohíbe que se le venda combustible a Cuba, ¿no? Y de ahí salen todos los problemas que tienen. Nosotros ahorita tenemos, como hemos dicho ya en el pasado, un autobloqueo, ¿no? O sea, el mismo gobierno está autobloqueando a la gente porque no hay combustible, no consiguen combustible. Ahora, yo quisiera saber, y me imagino que desde el legislativo se puede hacer algún tipo de auditoría, cuáles son las condiciones, los términos de compra de la nueva gasolina, porque a mí no me sorprendería, sinceramente, que que el Estado siga pagando la misma cantidad que pagaba por el combustible y esté ahorita recibiendo más porque se la están vendiendo más cara a la gente. Y Claro. ese excedente de plata no me sorprendería que esté yendo a bolsillos de Luis Arce. Entonces tendría que haber también algún tipo yo creo que auditoría para saber qué es lo que está pasando realmente y cuáles son los términos también de los contratos Pero de la André, compra de juega el sistema combustible. judicial mucho, porque lo que tú dices es clave, que hay una auditoría, pero no te olvides que ya hace más de un año, Teresa Morales, Carlos Romero han denunciado este desvío de la gasolina, que se compraba más de la que necesitábamos para luego venderla, para que luego el hijo de Arce se haga rico, y el sistema judicial hasta ahora ha parado ese juicio. Y es más, ha querido negar ese juicio. Entonces, imagínate, o sea, ese es el tanto hablamos nosotras, ¿no? Jode que jode con elecciones judiciales que ahora están en veremos todavía porque han primero dicho que se iban a cancelar, luego que no. Pero estamos jode que jode con eso por eso, porque si ahorita tuviéramos un sistema judicial que estuviera funcionando, ya las denuncias que se han hecho respecto a eso deberían haber dado un fruto y se debería haber dado una sentencia y ahí sabríamos qué personas que actualmente siguen trabajando en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en YPFB, están cometiendo estos delitos o no, porque André, yo te aseguro que son las mismas personas que ya se ha acusado al presidente de YPFB, a Dorgatén, de todo esto. Sigue ahí él tan tranquilo porque los juicios no han seguido su curso, con denuncias, con pruebas, con datos, con todo, como lo hemos visto que lo ha denunciado Teresa Morales, con todo el pormenor del caso. Y no, pero bueno, estamos con eso. Y además, no sé si te acuerdas, Sí, antes de irnos al corte, eh, para cerrar esto, que uno de los 12 puntos del acuerdo que se ha firmado con los transportistas ha sido precisamente cambiar a Dorgatén. Y no hay interés de mover a este tipo del puesto. Es más, se ha puesto de ministro de Energías, como nuevo ministro de Energías, a una persona que trabajaba directamente con Dorgatén, que era de su confianza. Entonces, vamos de mal en peor. Con esto nos vamos al corte y volvemos en un ratito. Estamos de vuelta en Matecito de Coca, es nuestro segundo segmento del día de hoy. Estamos hablando de qué es lo que está pasando en el país respecto al tema del el combustible, la escasez de combustible que hay, cuáles son las medidas que se están tomando por parte de la población ante la inacción del gobierno, que ya nos hemos cansado de denunciar, que es un gobierno ausente, que es un gobierno que directamente no existe y que no piensa para nada en los intereses de la población boliviana, que es la que lo ha elegido para gobernar y para supuestamente recuperar el camino de la estabilidad económica que teníamos los pasados
15 años antes del golpe de Estado del 2019. Entonces, bueno, estábamos recapitulando un poco lo que está pasando en este momento en el país, que son cosas que ya venimos denunciando desde enero, o sea que llevamos como 10 meses repitiendo lo mismo como loros y nadie hace nada al respecto. Nadie Pero nos bueno, hace ahora caso. los movimientos sociales, no solamente los afines al movimiento del socialismo, sino en general todo movimiento social se está empezando a levantar contra el gobierno, porque ahora, en este momento, tenemos un enemigo común todos y todas, que es el gobierno que está atentando contra los bolsillos de las familias bolivianas directamente. Los Entonces, ¿qué es lo bolsillos que y los derechos a la par, ¿no? Porque tampoco uno puede denunciar nada, tampoco uno puede ir a atenderse por el sistema de salud, porque tampoco están viendo eso, tampoco están viendo los y derechos de las este es otro tema. infancias, nada Eh, de eso, ¿no? Se han ido sumando diferentes sectores a estas medidas de protesta. Hace una semana que hay bloqueo nacional de carreteras de los movimientos sociales, pero estos se han ido sumando ya como que diferentes regiones. Tarija se sumó a partir del lunes y así como que cada día se van sumando más sectores, pero dentro de las ciudades también está habiendo conflictos. Como decía la Kiara en el anterior bloque, el transporte de La Paz ha anunciado que el miércoles 23 de octubre va a parar todo, va a haber un paro general de las 1000 esquinas. Por otro lado, el lunes 21 de octubre ha habido un paro de mercados, que esto es algo que yo no había visto antes, no sé si en épocas de dictaduras lo hacían, pero contra el alza de los productos de la canasta familiar, donde están a la cabeza de los sectores de carniceros, pero también todos los mercados han cerrado, ¿no? Se ha unido el mercado de Villa Fátima, se ha unido el Sí, mercado, sí, el sí, y han Rodríguez, que es el más bloqueado grande, incluso, sí, estaba cerrado, han y han hecho una bloqueado las marcha caseras y han en marchado. contra del gobierno. Y han sido Y pequeños, o sea, se han unido como yo, la verdad, antes pocas veces había visto, escuchado que eso había pasado. Se han unido todos los gremios, por ejemplo, los que venden carne de vacunos en todos los mercados se han unido, los que venden carne de pollo en todos los mercados se han unido, porque obviamente, si bien la inflación afecta a todos, afecta casi de igual manera a todos los que venden pollo de una manera, a todos los que venden carne, y se han unido estos gremios, lo cual ya yo creo, André, es una alerta para todos y todas, porque en algún momento cuando comienzan las crisis, las caseras y caseros del mercado, a veces aprovechan un cachito porque pueden subirle un poco a los precios que está pasando en las tiendas de barrio ahora, porque, por ejemplo, la Coca-Cola creo que ha subido 2 pesos o 3, lo que es muchísimo, pero muchos le suben un peso más, digamos, ¿no? O cosas así. Pero ahora están en crisis porque realmente cuesta demasiado la carne y ya la gente no les está comprando. O sea, ya hemos llegado a ese punto de la inflación y de la subida de precios que la gente ya no está comprando. Entonces, ellos, aunque vendan un poquito menos, un poquito más, no están vendiendo y no están consiguiendo, además, y están claro, perdiendo a su este es clientela. otro tema que también estaban denunciando los vendedores de almacenes, de estos que venden a granel, ¿no ve? El arroz, la Ujú. harina, el aceite, especialmente por el mercado Rodríguez hay muchos de estos, y decían, el problema es que tenemos que vender más caro porque nosotros ya estamos comprando la mercadería más cara, porque todo ha subido, pero además ya no hay venta, la gente no está comprando, claro, porque ahorita ya es un lujo, por ejemplo, comer mantequilla. Entonces, si ya es un lujo comer mantequilla, pero tampoco te vas a morir si no comes mantequilla, ya no compras mantequilla directamente porque no te Claro. alcanza la plata. Pero ahorita es un lujo comer arroz. La gente hace fila desde las 3 de la mañana para poder comprar una libra de arroz y está al doble del precio de lo que solía costar. Incluso para comprarla a ese precio tienes que hacer fila. La bolsa de 5 kilos de arroz que en el supermercado, desde que tengo memoria hasta inicios de este año, costaba entre 30 y 35 bolivianos, ahorita está a 60. Es un montón lo que ha subido. Si encuentras, entonces si encuentras está cara. Hablaba con gente que ha vivido en la época del ODP, que yo todavía no había nacido, pero me decían que por lo menos en la época de la UDP, si bien no había cosas para comprar, o sea, tú no encontrabas fácilmente carne, ni huevo, ni nada, o sea, había mucha,
escasez porque, claro, la gente, los productores sacaban todo al exterior y lo vendían afuera mucho más caro porque había liberación de exportaciones, como ahora en Bolivia, no se garantizaba el abastecimiento interno, pero la gente tenía plata. O sea, tú tenías plata, pero no tenías dónde gastarlo, o sea, no podías comprar Claro. porque no había dónde comprar. Pero ahora no hay ni plata ni dónde comprar. Entonces estamos en una situación peor todavía que la época del UDP. Y Porque todo debido a la obviamente, ya lo ineptitud y hemos a la hablado corrupción del igual, gobierno. los sueldos no han subido, digamos, no es que, ay, ¿sabes qué? La verdad de estos últimos 2 años, el salario mínimo se ha incrementado, aunque sea 500 pesos o aunque sea 1000 pesos. No, no es el caso, entonces, obviamente, pues no compagina, no compagina. Porque no nos olvidemos que siendo un país en vías de desarrollo, como dicen algunos, o un país no europeo o no Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tienen igual salarios muy bajos, digamos, no europeo. Los salarios mínimos que tenemos, siempre tenemos que apuntar a subirlos, porque mínimamente, o sea, un salario mínimo para una familia no te alcanza. O sea, no es justo que el salario mínimo sea el salario mínimo, ni aunque cuando la situación económica estaba mejor, era por eso bueno siempre que el Evo subía, y ha subido no sé cuántos por ciento que hemos visto algún programa, ¿no? Lo que ha subido del salario mínimo en su tiempo en sus 14 años de gobierno, pero eso tendría que haber seguido subiendo para que mejoremos la calidad de vida como bolivianos y bolivianas, porque todo el mundo sabe que aunque ahorita tengas un salario mínimo, eso no te alcanza casi para nada y eso es a lo que tendría que haber seguido apuntando nuestra economía, pero no, más bien se cortó y ahora estamos en un desbarajuste total donde ni salario mínimo ni salario máximo no te alcanza para nada y aunque tengas toda la plata que tengas, no vas a conseguir gasolina, vas a tener que estar haciendo fila, no vas a conseguir que te atiendan bien en el seguro de salud, porque mucha gente, yo tengo un seguro de salud, por ejemplo, el otro día fui a hacerme curar una carie y no me pudieron curar porque no tenían resina, porque no pueden importar resina, porque no hay dólares. Claro, Entonces, así. y eso, justamente a eso quería llegar y me he dispersado. Se están sumando diferentes sectores, ha habido un paro de mercados, hay un paro de transportes, hay diferentes sectores que están en emergencia y que están empezando a parar, y entre Los ellos está médicos también también. el sector de la Sí. salud. Ujú. Entonces, hay un paro que ha empezado, me parece, con la Caja Nacional de Salud Sí. el lunes, pero anunciaron el martes que el Alto se sumaba a ese paro Y la y se caja están petrolera sumando diferentes, también. la caja petrolera también. Entonces se están sumando también diferentes personas, actores del sector salud a este paro. ¿Por qué? Porque no hay medicamentos, no hay dinero, no hay, lo de siempre, no hay ítems para contratar más gente, pero sobre todo no están logrando ni siquiera abastecerse de los medicamentos más básicos. Básicos, Y claro. creo que eso ya nos está, nos está generando una crisis mucho más profunda. El gobierno dice que el paro, que el bloqueo, que las movilizaciones son para defender a Evo Morales y que son en realidad para defender la pedofilia y no sé qué cosas más. Entonces, mi pregunta es, todo el sector salud del país, todos los mercados de, por lo menos de La Paz, todo el sector que vende carne, todos los transportistas del transporte público y del transporte urbano, rural, del transporte pesado, apoyan a Evo Morales. Entonces, no era que Evo Morales estaba solo. O sea, si todo el país se está levantando, se está paralizando todo el país y todos los sectores están en emergencia, según el gobierno, solo porque el Evo lo dice, porque todo está bien y no hay ningún Claro, problema en solo el país para como para que la defender gente al esté Evo. enojada. Según André, bien lo has dicho, o sea, según la lógica del gobierno, todos estos sectores, salud, transportistas, gremiales, todos están parando para defender al Evo y para que no metan al Evo a la cárcel. Lindo sería Entonces, para nosotros en los ese caso, radicales del MAS evistas que eso sea así, pero sabemos que no es así, ¿no? Sabemos o que sea, la situación no es esa. en ese caso, si el Evo va a elecciones, gana con 90%, porque Puta, los no te... únicos que no están en este momento calientes con el gobierno son sus dos funcionarios yuncus. Y te digo los dos funcionarios yuncus porque conozco una cantidad impresionante de funcionarios que están emputadísimos con este gobierno.
Porque también Entonces, otra cosa que no hemos mencionado es que están usando a los funcionarios, como la policía no está dispuesta a hacer tanta represión, a agredir a la gente, están usando a los funcionarios como carne de cañón para mandarlos a agredir. ¿Cómo se han hecho humillar los pobres funcionarios en la marcha para salvar la patria cuando han ido con sus petardos y las compañeras de pollera los han agarrado como a fetos y los han puesto ahí a marchar y a mostrar sus carnets y sus petardos? Eso está bien lo que les están haciendo a los pobres funcionarios ahora. Y a los que no les hacen eso también los explotan porque les hacen pagar aporte voluntario de no sé cuántos por ciento para hacer sus supuestos, ¿qué es? Su cabildo, su Congreso 2.0, su copia de Congreso, para sacar tarimas. No sé para qué más les cobrarán tanta plata a cada. Imagínate cuántos funcionarios, que son un montón, les cobran no sé cuánto por ciento de su sueldo. ¿Quién sabe para qué? Por eso también están emputados los funcionarios, no solamente porque los humillen, no solamente porque sea actualmente una humillación ser funcionario, porque hoy eres funcionario y mucha gente se queda porque, qué sé yo, será de nivel bajo, pero los de nivel alto, todos ahora, no sé, la gente en general, eres funcionario y eres muy sospechoso de ser otro ladrón porque todo el mundo sabe que el gobierno de Luis Arce está robando lo que puede, entonces deberían no, pensarla además, también. ahorita, para ser funcionario, ya no es ni siquiera solo muñeca, ¿no? Porque antes era como que por invitación, qué sé yo, que Porque alguien tampoco es lo conoce. ideal, que lo ideal sería que sea por méritos, por una convocatoria pública en la que se elija una persona con el mejor currículum, con la mejor experiencia y que haya tenido la mejor entrevista, que eso no Claro. pasa y eso no pasa desde hace mucho tiempo, que también es una crítica que el gobierno del movimiento del socialismo no haya cambiado eso en el pasado, pero ahora no solamente es eso, sino que ya directamente es una prebenda. Es, quieres ser funcionario y ya tu sueldo va a ser, eso me decía una persona la otra vez, que le ofrecieron un trabajo y le decían el sueldo es 3,000, no, era como 3,100, pero tienes que pagar 3,000 para entrar. Y ella decía, ¿y que me quedo con 100 pesos a la mierda? Bueno, pero si esa es la lógica, o sea, tú estás pagando por tu puesto, ya ni siquiera Qué es grave. un tema de méritos. Yo estoy totalmente en contra de la meritocracia, la verdad es que a mí no me parece, pero tampoco creo que esté bien esto de que, bueno, te vendo un puesto, ¿no ve? Y Entonces, si tú pagas, qué encima, sé yo, no sé ¿para cuántos qué? miles, ¿Cuál es la lógica? Te están vendiendo un puesto, supongo que porque vas a obtener beneficios de ese puesto, ¿no? también, Entonces, porque recordemos, como decía Pepe Mujica, el que paga para entrar, entra para robar. Y esto se aplica a todo, ¿no ves? Se aplica tanto a puestos antes, o sea, Mujica lo dijo más en un tono de la gente que entra para diputados, senadores, etcétera. Pero claro. ya se está aplicando hasta para el mensajero, ¿no ve? Cuando O sea, entremos, Andrea, va a ser como las aulas que dejan abiertas en la UNSA, ¿no ve? Que les roban hasta los cables, que les roban así hasta los topecitos de las puertas, todo lo que pueda tener algún valor. Así van a estar los ministerios, así va a estar el Palacio de Gobierno, van a haberse robado hasta lo último que quedó, y, o sea, y realmente. lamentablemente es una lógica que se ha ido como degradando, porque ya viene de hace mucho tiempo atrás, creo que desde antes del GONI ya venían estas prácticas, ¿no ve? De que el funcionario se ha ido cada vez volviendo más maleante y Sí, pues menos, porque desde entonces menos trabajaba Luis Arce en el gobierno, André, por eso ya él claro. ha Entonces, no, perfeccionado pero, eso. o sea, a lo que me veo es que hay una degradación que ya viene de décadas atrás, Sí, sí, pero sí. que en este gobierno creo que se ha puesto mucho peor, Sí. ha llegado a niveles así muy, muy jodidos, pero que lamentablemente está demasiado enraizada dentro del Estado, porque ya hemos hablado en algún momento de esta gente de mierda que entra y se queda ahí atornillada, que ha estado con el Evo, que luego ha estado con la Áñez, que ahora está con Luis Arce, y va a O que he estar con el que estado venga desde, después. sí, Y ahí yo me pregunto cómo se hace para sacar a esta gente de mierda, porque esta gente de mierda es la que hace macanas con el país. Quizás no a los niveles de Luis Arce, porque realmente no tienen acceso a robarse todo lo que hay en reservas internacionales, pero sí, sí destruyen y sí son las personas que traban desde adentro los procesos
elaboración de políticas públicas en favor de la gente, de implementación de políticas públicas que ya existen, de diferentes proyectos que deberían haber en favor de la población, que no están avanzando y que no avanzan hace tiempo. Y esto ya lo venían haciendo desde que Evo era presidente. Entonces, no sé, cuando se vaya este gobierno y si es que vuelve un gobierno del pueblo, cómo se va a trabajar para que esta gente Yo mierda salga. creo, Andrea, ahí que hay, porque hay teorías y teorías, hay teorías que te dicen, no, no puedes sacar a todos porque hay gente clave que sabe cómo funciona el aparato del Estado, etcétera. Y hay En teorías que este te dicen, momento, te digo no, que no hay gente. claro, hay algunos que te En dicen este igual, no tienes que sacar a todo el mundo, pero también sí, a veces, porque hay casos en la historia donde se ha sacado a mucha gente y se ha puesto a nueva gente y han vuelto a reproducir y a hacer lo mismo. Yo creo que un poco la respuesta es lo que ha pasado en Cuba, que es lo que ha hecho el Che Guevara. El Che Guevara ha agarrado y ha formado profesionales desde la universidad, ha cambiado toda la lógica de la universidad y ha formado profesionales militantes y ha hecho que si tú, no sé, ahorita vas a Cuba y hablas con un médico cubano, al médico cubano no le interesa ganar más o ganar menos porque va a ganar lo mismo, te opere o no te opere, va a ganar lo mismo y lo que le importa es que te vaya bien y ser un buen profesional porque los condecoran, al menos en Cuba, los buenos profesionales, por ser buenos profesionales, el Estado los condecora, sí les da beneficios, pero por ser buenos profesionales, ahí está el tema, ¿no? No por operar más Claro. se van a ganar más. Yo creo que va un poco por ahí el tema del debate de los burócratas, porque luego es complicado, a veces puedes sacar a todos y poner unos nuevos y van a volver a reproducir las mismas Van a cosas, si es que no reproducir tienen conciencia militante, ¿no? De por qué están ahí. Y si es exactamente. que se están muriendo de hambre también, porque es un poco y un poco, ¿no? Hay un poco lógica aquí, yo creo, en Bolivia, de que, ay, es que somos bastante miserables en ese sentido, hay que decirlo, somos un pueblo muy lindo, pero somos muy miserables en el sentido de que vemos, Pepito gana 200 pesos más que yo, no, entonces yo tengo que conseguirme una coima para ganar más que Pepito. Hay una lógica un poquito torcida aquí de los bolivianos, que no vamos a Pero decir que no esta, somos vivos, porque somos vivos en ese sentido y no claro, pero es esta bonito. lógica yo creo que es más en la gente que vive en el área urbana, en la gente Sí, que ha adquirido cierto nivel, digamos, según ellos intelectuales, que no es un nivel intelectual tener un título profesional, pero ellos creen, ¿no? Esta clase que ya tiene ínfulas de clase alta o claro, de sangre azul, es la que claro. es más miserable y es la que lamentablemente llega a estos Que son espacios en los los que pititas de closet arruina que yo les llamo, ¿no? todo. ¿Ven? Que aunque no se digan pititas, aunque no hayan estado en las marchas o hayan estado, no importa. Son esa gente que por ser profesional o por vivir en la ciudad o por pensar que su piel es un poquito más blanca que la del otro, dicen yo tengo que tener más, yo puedo robar porque yo soy más que este otro pobrecito, entonces tengo que tener más. Entonces, ese es un problema que, Es bueno, la lo gente hablaremos. que en el censo la peleaba para que haya la categoría mestizo, ¿no? Exactamente, es esa Bueno, con gente que esto, no tiene ninguna identidad más que no ser indígena. Es su identidad en negación a que yo no soy indígena, entonces tengo que ser mestizo, tengo que ser cualquier otra cosa porque no soy indígena. Y por eso también creen que tienen el derecho, como Luis Arce, como toda esa gente. Yo tanto puteo, ¿no ve, André? Con que hablan con R, todos los de las propagandas del gobierno de Luis Arce, toda la gente de Luis Arce. Esa es esa gente que no quiere hablar con R como todo el mundo o con la S de arrastrada que tenemos aquí en Bolivia porque dice, no, yo soy mejor que eso, yo no soy ningún indígena, yo no soy ni siquiera clase media o hasta ahí, pero ese es uno de los problemas que yo creo hemos arrastrado siendo bien autocríticos también desde el tiempo del Evo, porque no hemos tenido un Che Guevara, más bien hemos tenido un trucho Álvaro García Linera que se creía Che Guevara que haya dicho, ¿sabes qué? Voy a dedicarme en este gobierno a formar profesionales militantes, vamos a reformar la universidad, vamos a reformar la educación, como ha sido en Cuba desde el colegio, que se educa a los niños con ideología, que se educa a los niños con conciencia histórica, con empatía. La educación pública, tanto digo yo, nunca vamos a cambiar Bolivia si seguimos teniendo gente que pueda pagar una mejor educación, que se los lleve a donde sea y que se eduquen solo entre niños blanqueados que hablan con R y a los otros niños que no tienen esa plata se los eduque en otro lugar totalmente distinto, porque va a pasar lo que ha pasado en 2019. Unos niños van a creer que los otros niños son salvajes porque eso les enseñaron, ¿no ve?
Y así es lo que ha Claro, o pasado. la gente que accede a universidades como la católica se cree superior y además necesita ser aceptada por ese estrato social y aunque haya votado por el movimiento del socialismo, sale a gritar que ha habido fraude, negando su propio Exactamente. voto, porque una cosa es lo que uno vota dentro del cuartito oscuro y otra es lo que dice afuera para tener aceptación social. Con esto nos vamos al segundo corte del día de hoy y volvemos en un ratito con más matecito de coca. Buenas, estamos en nuestro tercer fragmento de nuestro matecito de coca de hoy y estábamos hablando de todo el caos que tenemos en el país, bloqueos, paro de transportes. No solo tenemos el bloqueo del Estado Mayor del Pueblo, de los movimientos sociales en bloqueo nacional de carreteras, sino tenemos también bloqueos y paros en las ciudades. Mañana paro de las 1000 esquinas por los transportistas en la ciudad de La Paz. Estos días paros de varios sectores gremiales en los mercados, además de sectores carniceros, sectores verduleros, etcétera. Y bueno, ahora que en este último fragmento nos vamos a concentrar en ver las proyecciones, qué va a pasar, vamos a jugar como siempre un poco aquí. Y no nos hemos equivocado, creo, hasta ahora, en nada, André, en nuestra futurología. Vamos a ver qué es lo que puede pasar, qué es lo más probable que parece que todo indica que va a pasar. Porque, bueno, Luis, primero hablando de las elecciones, porque hace rato, hace meses venimos vaticinando tú y yo, André, que no van a haber elecciones presidenciales cuando las tengan que haber y que las elecciones judiciales, ya hemos dicho, se retrasan, se retrasan, se retrasan. Ahora están en un punto de que no se sabe si van a haber o no van a haber. Y lo que a mí me preocupa, que hablábamos fuera de micrófonos antes contigo, André, es realmente, o sea, Luis Arce no puede sostener la situación económica ya más, o sea, ya hemos llegado al super límite, o sea, la anterior vez no podía, se prestó gasolina de Chile que hasta ahora no le pagamos para hacer estos últimos meses y ahora no tenemos platita para la gasolina, a no ser que devuelva un poco de lo que se robó Luis Arce, que no creo. Y lo que a mí me preocupaba, te decía André, es que Luis Arce nos haga tomar un crédito con el FMI como tomó Argentina o con otra instancia para endeudarnos como Bolivia, porque tanto está presionando al Parlamento con que los créditos, los créditos, los créditos, los créditos. A mí me preocupa eso, porque sea con el FMI o sean estos otros créditos que Luis Arce quiere que se aprueben, igual nos va a endeudar como país, nos va a endeudar encima peor porque va a prometer a cambio de esta plata que nos van a prestar por créditos que vamos a hacer proyectos que nunca vamos a hacer o que están mal planteados, etcétera, como pasó también en Argentina. Pero más allá de eso, para hacer que se aprueben estos créditos, para poder sostener la situación económica hasta el final de su mandato, que es en noviembre de 2025, tendría que cortar el Parlamento o amenazar a los parlamentarios o hacer algo así, que es lo que a mí además me preocupa. No sé tú qué dices, André, qué crees que va a pasar en los próximos meses. Yo creo que, bueno, hay una intención de endeudarnos como país desde el gobierno central y tampoco es que son muy estratégicos a la hora de demostrar cuáles son sus intenciones, ¿no? Ahí creo que hay una gran diferencia con un gobierno de derecha tradicional que por lo menos contrata gente un poco más capacitada en el área de comunicación para que no sea tan evidente la ineptitud que tienen los gobernantes o los tomadores de decisiones. Entonces, vienen repitiendo desde hace más de un año, porque, a ver, recapitulando el tema del combustible, la escasez de combustible y la escasez de dólares, viene de enero del 2023, que es cuando se terminó el dinero de reservas internacionales, que el 2022 lo habían predicho ya los exministros que denunciaron este tema del robo que había al Estado a partir de la sobrecompra de combustible y del contrabando que estaba haciendo el gobierno central con el combustible, con la gasolina y con el diésel. Ellos mismos decían que ya no había dinero para seguir sosteniendo este país y que desde el 2023 ya no había plata. O sea, decían, tenemos hasta fin de año, el 2022. Y evidentemente eso fue lo que pasó, ¿no? El 2023, ya desde enero empezó a haber escasez de dólares. Yo me acuerdo que viajé fuera del país de vacaciones y a inicios de año conseguí dólares normal y cuando volví de mi viaje ya no había. Y de ahí en adelante se viene arrastrando. Son aproximadamente 20 meses de crisis que tenemos, pero crisis dura. Desde que no hay dólares, no hay combustible.
y vienen de la misma época. ¿Por qué? Porque no hay combustible, porque no hay dólares para comprar. Entonces, es así de simple el problema que tenemos en este momento. No hay dólares, no hay combustible, todo el país está paralizado y la economía se está yendo a la mierda. Entonces, desde entonces vienen tanto Luis Arce como sus voceros, sus ministros, viceministros, uno que otro diputado, jodiendo con que se aprueben los créditos. Y sus guerreros digitales que les dicen que no nos enteramos mucho de lo que dicen porque son unos señores de más de 40 años que hacen sus Que no memes, que en saben cómo realidad son funcionan unas... las redes sociales, además. Perdón, pero es una Claro, cosa que son... generacional, ¿no? O sea, para manejar redes sociales en general, si eres muy viejito, no la cachas. Así nomás. Claro, o sea, es la gente mayor y se van a dar cuenta por acordándose un poco cómo son sus padres, tíos, etcétera. Se manejan más como que mandando imágenes random a grupos de WhatsApp, ¿no ves? El clásico chiste de que tu tía te etiqueta en un piolín que Sí. dice buen día, ¿no ves? Así es la lógica de la gente que maneja ahorita redes sociales en el estado, porque es gente de esa edad, ¿no? Que manda piolines, que le No alegra le el día puedes que le pedir etiqueten peras en al una cosa olmo, en como se Facebook. dice. No le puedes pedir peras al olmo, no le puedes pedir que hagan cosas de Entonces, difusión de redes sociales a señores de 40 años que no tienen ningún conocimiento sobre el tema. No. claro que su único conocimiento es que tienen cuentas en redes sociales. No hay más, no hay más que eso. Y que creen que tienen mucho alcance porque tienen dinero del Estado para pagarle a publicidad a Facebook y obviamente tiene mucho alcance. Si le pagas una fortuna a Facebook, Facebook se lo va a mostrar a un montón de personas. Eso no significa que la gente lo recuerde o lo asimile como una Claro. verdad. Que además nuestra generación, a partir de mi generación y la tuya mucho más, ya tiene muy metido que lo que ve en redes sociales no es verdad. ¿Lo ves? Son chistes, son memes, lo que sea. Claro. Está tan instaurado esto de la manipulación que obviamente el 2000, ¿cuándo ha sido lo de Cambridge Analytica? Me parece que el 2012, cuando se Sí, creo que descubrió sí. toda esta red de desinformación que había a partir de redes sociales, ya esa generación se dio cuenta que toda la información que ve la tiene que verificar y que te recontra verificar, porque clonan portales de noticieros serios, clonan un montón de cosas para hacerte creer que una noticia falsa es real. Entonces, especialmente la generación tuya, y Mm. ahora ya sabe eso y Sí. directamente no cree lo que ve en redes sociales. Directamente no Directamente vemos no lo noticias. cree. Mi generación, digamos, si quieres saber de algún tema, te vas a Google Académico, que son, digamos, artículos más verificados y te lo cuentan, digamos, pero o vas al Claro, portal de noticias que tú conoces, pero no vas claro, o para a noticias creerte así cualquier cosa más que lees. puntuales, digamos, y qué sé yo, si tú quieres saber algo que acaba de pasar en tu país, no sé, pues te vas a la cuenta oficial de un medio de Claro, comunicación, pero directamente. verificando que sea la cuenta real. Claro, directamente, sí. Sí, O sí, te sí, vas, eso. no sé, yo tengo mi lista de Twitter donde están solamente medios de comunicación, pero las cuentas reales y verificadas. Entonces Claro, ahí me porque fijo qué también está ahora hay esas pasando. herramientas, ¿no? Que para algunos no saben qué significa el check de al lado, ¿no ve? El vistito de al lado de las cuentas. Pero los Claro, jóvenes sí sabemos y es como que si tú ves cualquier huevada que te diga así, no sé, Michael Jackson volvió a la vida y no está de una de esas cuentas verificadas, no la lees ni siquiera, o sea, te pasas, pero las claro. personas O, mayores sí, porque no saben de estas cosas, ¿no? Entonces dicen, sí, claro. Michael Jackson volvió a la vida. Incluso en Twitter ya hay dos, ¿no ves? Está el check azul, que es el que tú Claro, lo pagas, y está el check claro. plomo, que este sí te lo otorga la red. Entonces, si el check es azul, tampoco vas a Tampoco creer, te vale, porque ¿no? Pues yo porque puedo cualquiera crearme paga. una cuenta, pero yo me puedo crear una cuenta que se llame Noticias al Instante Bolivia, le pago a Twitter, me dan el cheque azul y digo lo que Claro, me da la gana, ¿no? O sea, sabemos que eso pasa. Ya tenemos nosotros diferentes formas de detectar las noticias falsas y de saber si creerlas o no. La gente mayor no. Ahora, Bolivia, ¿qué tiene de característica importante en este caso? Que es un país mayoritariamente joven. Entonces, la mayoría de la población boliviana en este momento es menor que todos estos que se dicen renovadores. Entonces, que no todos logran los viejitos comunicarse con la renovadores. gente. Es que claro, André, eso parece que no lo han pensado, no se les ha ocurrido esa brillante idea.
Y es Claro, chistoso, André, pero porque no solo va desde temas de verificar cuentas o no, va incluso desde qué información a la gente le parece importante. Hoy en día, exacto, que tú me repitas 40 veces ciertas cosas como ellos las repiten, más me las repites, más me van a cansar, sobre todo a la gente joven, más le van a cansar, más va a claro. evitar. Aparte porque hay estas nuevas Y eso herramientas de también, censurar el contenido. No me gusta que no me claro, vuelva a aparecer, digamos, ¿no ve? mira, la gente joven ahorita, sinceramente, independientemente de por quién vaya a emitir su voto, porque eso no lo sabemos, yo tengo predicciones ahí, pero está harta de que le hablen del Evo, es como que, ¿y qué está pasando en Bolivia? Así, yo he visto gente que dice, así, ¿por qué mierda siguen hablando del Evo? O sea, el Evo estornuda, es noticia, el Evo no estornuda, es noticia, el Evo dice, es noticia, el Evo Pero no igual dice, es hay, noticia, entonces, hay ¿por re qué? bromas entre los jóvenes, como alguna vez nosotras mismas las hacíamos, esta de, ¿no ve? Te tropiezas y dices, no, con el Evo no era así. Todos los jóvenes, y te digo los jóvenes de más izquierda, de más derecha, todos, porque ya se vuelven cosas como de cultura popular, de bromas. No es que seas más de izquierda o menos de izquierda o que signifique que vas a votar Claro, por el Evo o no vas a votar por el Evo, pero ya no es, y no tiene además el que mismo esa, contenido de odio que tiene para muchos de que el Evo, digamos, a todo el mundo, ya, el Evo es como otra parte de la cultura popular de Bolivia claro, y y listo. esta es otra cosa que es generacional y que no logran entender porque es una generación tan lejana a ellos que no le entienden, tampoco se esfuerzan por involucrarse un poco en cómo es ahora el lenguaje y cómo son las nuevas formas de comunicación. Mm. Entonces, es muy de boomer, muy de señor antiguo, el, eso de enojarse, ¿no ve? Con un político y odiarlo a muerte. ¿Qué es lo de ahora? Es chistes al respecto. Es que nadie, es que hay Así una cosa que bueno, nos pasa a los no solo jóvenes, Bolivia. que ya nos hemos insensibilizado porque tanta información nos llega. Antes era como que te llegaba una noticia, había pocas noticias importantes, entonces te llegaba una por el periódico, por lo que sea, y te conmovía. Ahora los jóvenes no nos conmovemos por esas cosas. Es una cosa que les parecerá positiva, negativa, pero no nos conmovemos. Entonces, tú nos puedes decir que el Evo ha agarrado y ha matado a 40 personas, no sé qué. Y si nosotros realmente no lo hemos visto en 40.000 noticias, no nos ha sugerido nuestros intereses de Instagram y todo eso, no nos va a interesar un pepino. Realmente no nos va a interesar. Pues claro, Pero eso no o lo sea, ubican. porque son otras formas de comunicación que ellos no entienden y que no saben. Pero bueno, Y eso volviendo antes de que se nos acabe el hasta tiempo, porque se otra nos está emotividad, acabando, ¿no? Pero bueno. eh, lo que yo decía respecto a lo que creo que va a pasar es que si se sabe que lo que quieren desesperadamente es que se aprueben más créditos para que nos endeudemos, para con ese dinero que se van a prestar supuestamente para hacer una carretera o para hacer un hospital, lo van a utilizar para parchar todavía esta crisis económica, seguir comprando combustible, seguir vendiéndolo de contrabando y seguir robando. Ese es como que el plan que tienen, ¿no ve? Que se aprueben créditos. Obviamente ellos ya están hablando del FMI como para meterlo en agenda, para que la gente empiece a hablar del tema, para que haya, porque ¿cuál es su plan brillante de estrategas comunicacionales? Que haya presión social de la población boliviana para que se aprueben los créditos, que no lo están logrando. Cómo Llevan 20 conseguirán esa meses en esta presión? tarea y no, nadie presiona para que se aprueben esos créditos. Es más, mucha gente dice qué bien que no están aprobando los créditos porque nos vamos a endeudar. Pero, ¿cuál es el siguiente paso de lo que ellos planean? Ahora, de lo que ellos planean a lo que logran hacer hay un trecho muy grande, más bien, pero yo creo que lo que ellos planean es eventualmente, y si se les hubiera dado la oportunidad ya lo hubieran hecho, cerrar la Asamblea Legislativa para tener directamente el control de todo el país, porque ahorita es la única que les da algo de pelea. La Asamblea Legislativa al bloquearles los créditos, al bloquearles leyes pelotudas que quieren aprobar, etcétera, que según ellos son brillantes ideas y que en realidad son cosas bastante estúpidas y que según ellos los van a posesionar como líderes internacionales y que en realidad no van a generar nada más que más problemas. Entonces, sí tienen una intención de generar un malestar en torno a la Asamblea Legislativa para cerrarla. No creo que lo logren hacer, pero sí van a intentar hacerlo. En el caso de que llegaran a cerrar la Asamblea Legislativa, podrían endeudarnos por decreto. Pero nuestra constitución también blinda al Estado boliviano, lo que significa que en caso de que se cierre la Asamblea Legislativa y un presidente asuma alguna deuda por decreto,
pasando por encima de la Asamblea Legislativa y sin que haya una resolución de que una Asamblea Legislativa ha aprobado esta deuda crédito. que se contrae, entonces también nosotros como bolivianos, o sea, el país puede después, una vez que vuelva a la institucionalidad, negar estas deudas. Claro que Así lo que por malo ese de lado, eso es que si tenemos nosotros que negar las deudas, es un juicio al que tenemos que meternos, es todo un gasto también, pero por lo menos tenemos, digamos, que por ese lo menos. respaldo. No sé si te acuerdas, pero Luis Arce ya hace este año, en realidad el 2024, para el presupuesto general del Estado, que lo han tratado el 2023, en diciembre, en noviembre, diciembre, que es cuando David Choquehuanca ha cerrado el legislativo, los ha mandado a receso sin tener la cantidad de votos necesaria para poder hacer esto. En este presupuesto general del Estado incluían nuevos artículos que decían que las MAES de las instituciones, de los ministerios y diferentes instancias podían contraer deuda sin pasar por el legislativo. Y es por Sí. eso que ha habido tanto problema y que los legisladores y legisladoras no han querido aprobar este presupuesto general del Estado y que luego han mandado a los legisladores y legisladoras a receso de manera ilegal Para y que han aprobado se quede por así. decreto este presupuesto general del Estado porque han dicho ya ha empezado el año y sin Lo el que, presupuesto no puede haber manejo del imagínate, país. André, lo que ya tú nos cuentas es una ilegalidad tremenda y ya es estar cortando funciones al Parlamento. Y yo creo que con ese miedo nos Pero, quedamos de que se corten las funciones del Parlamento, pero también yo creo que hay una parte paralela a toda esta, digamos, legal de cortar las funciones del Parlamento, endeudarnos, etcétera, que a mí me preocupa mucho, que es la represión policial y militar que podemos sufrir y que ya estamos claro, sufriendo, ¿no? estamos sufriendo en este momento represión policial, pero, o sea, yo creo que una luz al final del túnel respecto a esto de quitarle funciones al legislativo es que han tratado, o sea, han puesto en marcha este presupuesto general del Estado y han tratado ya de contraer deuda desde las MAES y son los organismos internacionales que les han negado el desembolso de estos créditos porque les han dicho, ustedes están prestando al pedo, o sea, están haciendo todo ilegal, luego ¿quién nos paga? ¿No ve? Entonces, tampoco prevén estas cosas, así que yo creo que van a seguir así como que chocándose entre las cabezas entre sí hasta que no puedan sostener más esto. Yo creo, A mí, a predigo mí como te... que hasta diciembre Sí. vamos a tener una renuncia de presidente porque no se puede sostener más tiempo. Ya han jugado todas las cartas que tenían, incluso sacar militares a las calles y ninguna les ha resultado. Así que bueno, se nos ha Ojalá, terminado el ojalá, tiempo, pero vamos a André, seguir. ojalá no estés Vamos a seguir. equivocada, vamos a acordarnos de esta predicción, porque como te digo, a mí me preocupa mucho que hasta el momento en el que se vaya Luis Arce, que ojalá sea pronto, yo estoy de acuerdo, no haya más represión, porque me parece que tenemos a un mono con navaja en el gobierno y que ya ha reprimido, está reprimiendo con mucha fuerza a los hermanos que están bloqueando en Caracollo, que están bloqueando en el norte de Potosí, que están bloqueando en Parotán y que están bloqueando en Cochabamba. Y pedimos, yo creo, desde aquí que todos estemos atentos, toda la población, a la represión que no comunican los medios comprados de Luis Arce, que son la mayoría de medios grandes de este país, obviamente menos nuestra casa, la Red Causa Chuncoca, pero que estemos todos atentos con la represión que están sufriendo personas que solo se están manifestando para que esto que hemos hablado todo el programa no pase, para que no nos sigan robando, para que tengamos gasolina, para que tengamos comida a precio justo. Se están manifestando por eso y los están reprimiendo con toda la violencia los policías y los funcionarios de Luis Arce. Pero bueno, con eso ya nos vamos y hasta un próximo matecito de coca. Chau, chau. Matecito de coca.